Bueno, ayer te contábamos sobre sobre un sondeo, sobre una encuesta, sobre la imagen de políticos entrerrianos, entre las que se destaca la figura del gobernador como el político con mejor imagen, y en el otro extremo de la tabla está el intendente de nuestra ciudad. ¿Quiénes están al frente de ese estudio? CB Consultora. ¿Y quién es CB Consultora? Si todavía no lo conoces, bueno, una de las consultoras más prestigiosas que tiene el país, que entre otras cosas vaticinó el resultado de las últimas elecciones en la Argentina y dio el triunfo de Javier Milei. Vamos a hablar con Martín Bazán, de CB Consultora. Martín, Sebastián Carboni y Camila Mateo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Gracias a vos por tu tiempo. Bueno, contanos un poco de este sondeo que hicieron acá en Entre Ríos, y que deja a Rogelio Frigerio en ese caso como el político con mejor imagen. Bien, sí, un estudio que lo hicimos o lo desprendimos un poco de ese ranking de gobernadores que realizamos todos los meses. La idea es empezar a medir en algunas provincias o ir rotando las provincias para poder ir viendo cómo miden los dirigentes provinciales dentro de su distrito, ¿no? A nivel provincial. En este caso fueron 877 muestras que tomamos dentro de la provincia, representativa en términos de la capital y del interior provincial, los cuales nos dio un margen de error de 3.3. Sí. Y bueno, como bien decías, Rogelio Frigerio, un poco para comentar la ficha técnica, pero Rogelio Frigerio, como bien decías, obtuvo un 51.5 de imagen positiva, 44.2 de negativa, 4.3 de desconocimiento, que son más o menos los números que veníamos manejando también dentro del ranking de gobernadores. Sí, él pierde un punto respecto al mes anterior, pero sigue con una imagen similar el gobernador a la que venía teniendo. Exactamente, la pérdida de un punto respecto al mes de abril, que también lo habíamos medido, ¿no? Y en este caso, en Entre Ríos, tomamos a 10 dirigentes provinciales. Y también los hemos medido, obviamente siempre los gobernadores en este caso, o por lo menos a los que les va mejor, están liderando cada una de sus provincias, ¿no? De hecho, cuando vos mirás el ranking de gobernadores que ustedes hacen todos los meses, el caso de Frigerio está entre los gobernadores. Ustedes dividen en tres grupos de 8, los que están mejor, los que están en el medio y los que están más abajo. Frigerio ocupa el último lugar de los que están en el medio, ¿no? Si no recuerdo mal el informe. Sí, totalmente. Siempre se encuentra entre los gobernadores del medio, ¿no? Pero ocupando uno de los últimos lugares de esos. Recordemos, más o menos para tener una referencia, los gobernadores mejores valorados están cerca de 60 puntos o superando los 60 puntos de imagen positiva, ¿no? Un poco lejos de los números de Frigerio hoy, pero de todas maneras... Pero que igual son buenos, ¿no? Los números del gobernador entrerriano. Obviamente, sí. Siempre que hablemos más del 50% de imagen positiva, es decir, que el diferencial de imagen sea positivo, y sí. si restáramos la imagen positiva a la negativa, nos daría casi 7 puntos por encima para Frigerio. Son números que siempre son buenos. Lo que tienden o lo que creen los gobernadores es trascender quizá los términos provinciales, y ahí se les complica un poco más claro. a los gobernadores en términos de desconocimiento, sobre todo en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. El caso de Gustavo Bordet, que es el ex gobernador entrerriano y que está segundo en la lista, uno lo podría analizar muy positivamente, primero porque los números le da más alta la positiva que la negativa, y además porque tiene el desgaste de 2 gestiones, ¿no? Digo, terminó sus 2 gestiones y así todo tiene una imagen más positiva que negativa. Exactamente, 47.8 de positiva para él, 46.4 siendo el perseguidor dentro de estos 10 dirigentes que hemos medido de la provincia, que también es un poco lógico teniendo en cuenta de que comparado con el resto de los candidatos son los que mayor nivel de conocimiento tienen, sí. ¿No? Casi el 100%, si bien siempre queda una muestra que es el 4 o 5% o el 3% en algunos casos de nivel de desconocimiento. Después vamos a empezar a ver candidatos que tienen mucho nivel de conocimiento quizá en sus distritos, pero después fuera de sus distritos claro. empiezan a perder nivel de conocimiento. Puede ser el caso después de nuestro intendente, que en el caso de Davico, intendente de Gualeguaychú, está en la cola del muestreo, digamos, es el último,
él tiene un 11,7 de positiva, un 14,4 de negativa y un nivel de desconocimiento del 73,9%. Es muy, digamos, es ese porcentaje de valoración que él tiene, ¿no? Digo, ese 25% de gente que dio una opinión, ¿es gente de acá de Gualeguaychú fundamentalmente? Sí, totalmente. El mayor nivel de desconocimiento se produce en los grandes centros urbanos, en el resto de los grandes centros urbanos, ¿no? En donde el nivel de desconocimiento supera casi al 90% en algunos casos, que es lo mismo que ha pasado con otros intendentes, con otros dirigentes que hemos medido, en donde el nivel de desconocimiento supera el 70%. Ahí quizá la estrategia pensando en un futuro o de tener aspiraciones a cargos mayores dentro de la provincia es generar un nivel de conocimiento mayor en los grandes centros urbanos. Lo mismo que pasa para los gobernadores, quizás con Buenos Aires, con los intendentes del interior para sus capitales respecto de la provincia. Me parece que va un poco por ese lado el análisis que se puede hacer de los últimos y de los primeros, más allá de la posición en la que quede, es tratar de analizar esa imagen que tiene, ¿no? Y quizá en Davico con 11,7 de positiva, 14,4 de negativa, quizá un diferencial negativo, pero mucho por crecer en términos provinciales, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo estaba mirando el ranking que ustedes arman, salvo el caso de Val, que fue intendente de Paraná y candidato a gobernador que perdió frente a Frigerio, que tiene 35,3, 36,7 de negativa, es decir, tiene un puntito más de negativa. El caso del intendente de Gualeguaychú es el único que tiene más negativa que positiva. Sí, totalmente. Ese es un dato a tener en cuenta también. Por ejemplo, en muchos otros casos hay algunos dirigentes que doblan la positiva sobre la negativa, pero bueno, tienen más de un 70% de nivel de desconocimiento, lo cual hace que sea complejo esta discusión o ponerse en el mismo plano que Rogelio Frigerio, ¿no? Que bueno, ya tiene un trayecto, ha ganado una elección provincial, ¿no? Y hoy es gobernador de la provincia, a quizá intendentes que han ganado en su distrito con muy buenos números, pero quizá en el resto del contexto provincial no son muy tenidos en cuenta en la política provincial diaria. Cami. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Camila te saluda. ¿Cómo estás, Camila? Un gusto. Todo bien. Bueno, estamos atravesando un paro general. Te lo traigo un poquito para que lo analicemos con respecto a esto de la imagen que se tiene de los diferentes dirigentes, por lo menos de acá de Entre Ríos. Frigerio, por ejemplo, lo que tiene que ver con el gobierno provincial, dijo que no se va a descontar el día de quien se adhiera al paro, y sin embargo acá nuestro intendente, tomó una posición diferente. Y sí anunció que se va a descontar el día aquellos que no se presenten a trabajar en lo que tiene que ver con el ejido municipal. Este tipo de decisiones en un escenario tan complejo y con un movimiento o una medida de fuerza tan relevante como es este paro general de la CGT, ¿impacta en esto de, la imagen positiva o negativa que se tenga de un dirigente? Sí, yo creo que sí, sobre todo teniendo en cuenta de que hoy Javier Milei ocupa el centro de la escena política nacional, ¿no? Y quizá me salgo un poco de Entre Ríos para ponerlo en contexto. Yo creo que hoy Javier Milei marca un poco el ritmo de cómo se juega el partido de la política hoy. Cada una de las decisiones de los dirigentes, tanto provinciales como municipales, toman posición a favor o en contra de uno o de otro, en un marco que parece muy dicotómico, ¿no? Entre aquellos que apoyan a un sector o no lo apoyan. Quizá hoy una grieta mucho más marcada que en algún otro momento, y con un dirigente que viene de por fuera de los espacios políticos con el cual se creó aquel concepto de grieta. Pero no yéndome de eso, un Javier Milei que mide en Entre Ríos 51 puntos, que todavía sigue teniendo un apoyo dentro de la provincia, y yo creo que cada una de las determinaciones que tomen los gobernadores respecto un poco más a favor, un poco más en contra de alguna decisión política que vaya a favor o en contra del gobierno nacional, termina marcando un poco la agenda y termina haciendo mella en los seguidores de Milei o en los que no lo apoyan tanto, y quizá ganando un apoyo o algún
desfavor de algunos de sus votantes, ¿no? Y me parece que va un poco por ahí, por ese eje de analizar cómo se acercan con cómo se alejan al gobierno nacional. Ahora, Martín, te vuelvo al caso puntual del intendente de acá de Gualeguaychú y te lo pregunto ya como consultor. Si yo fuese el intendente, digo, ¿por qué me preocupa más o qué me debería preocupar más? ¿Que no me conozca la gente o que los que me conocen me evalúen negativamente? Porque vos decías, bueno, de ese 25% que opinó sobre el intendente de Gualeguaychú, si lo llevamos a un total, él tiene una imagen negativa de, digamos, si lo trasladás al 100, importante. ¿Qué es más qué debiera ser más preocupante para Davico? ¿El desconocimiento o que quienes lo califican de manera negativa? Bien, ahí habría que ver un poco, depende de las intenciones a futuro que pueda llegar a tener el intendente, ¿no? Si es un poco el fortalecimiento a nivel local, bueno, habría que trabajar y ver el porqué de ese diferencial negativo, por qué la gente está valorando su trabajo dentro de la gestión pública como negativo, y quizás si la idea o la proyección es a nivel provincial, es bueno empezar a trabajar en ese 70% que tiene por crecer, ¿no? Uno, el nivel de desconocimiento se puede ver de dos maneras: es un porcentaje que tiene por crecer, pero también es un grupo de votantes que nunca te votaría porque no te conoce, o sea, nadie vota, incluso puede llegar a votar a alguien que le cae mal, pero nunca votaría a alguien que no conoce. Entonces, eso también es excluyente en términos de pensarse en un futuro a nivel provincial. Claro. Ahora, eso siempre pensando en un hipotético futuro en el que el intendente tuviese aspiraciones que vayan más allá de las fronteras de la ciudad. Ahora, yendo al interior de la gestión, a lo importante, digo, es un intendente que tiene 5 meses de gestión. Tiene todo por delante, no es que estamos en un proceso eleccionario o definición de listas o con un horizonte distinto. La preocupación debería ser, bueno, que me cierren bien los números en mi ciudad con la gente que valora mi laburo. Totalmente, bueno, y ahí tendríamos que ver a ese 25%, ¿no? Y por qué en tan poco tiempo de gestión, bueno, hay una negativa que supera la positiva, que si vemos en alguno de los otros casos, no es así, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí habría que hacer hincapié sobre ese 25% y ahí hacer un análisis un poco más exhaustivo de por qué la gestión hoy estaría siendo valorada de esa manera. En el plano nacional, ¿sentís que el presidente que goza todavía de una fortaleza muy fuerte en la opinión pública, de un respaldo muy fuerte, pero que en el último tiempo ha perdido algunas adhesiones, que por ahí ha caído un poco su imagen, o lo sentís igual de fuerte que hace algunos meses? No, igual de fuerte que hace algunos meses no. Nosotros al inicio de la gestión teníamos una imagen positiva de Javier Milei superior al 59%. Hoy a nivel nacional hablando están midiendo alrededor de 50.5, es decir, una pérdida de casi 8.5, 9 puntos. Que en 4 meses perder 9 puntos para un presidente, bueno, es algo histórico y es muchísimo. No obstante, hay que decirlo, quizá el gobierno nacional ha tomado las decisiones políticas más duras en los primeros 4 o 5 meses, ¿no? Y el costo político que ha pagado con estos 9 puntos quizás termina siendo un costo no tan caro. Hizo negocio, digamos, entre el brutal ajuste y la pérdida de adhesión, vos decís, bueno, el gobierno podría haber sido peor. Sí, totalmente. Incluso otro aliciente para el gobierno nacional es que no hay ningún dirigente opositor que hoy esté capitalizando los votos que Javier Milei estaría perdiendo. Eso también los deja un poco más tranquilos y creo que trabajan en torno a un contexto de votos que sabían que podían perder en las tomas de decisiones que fueron haciendo. La sensación que me da, no sé si coincidís, es que hay un reconocimiento generalizado, incluso del propio gobierno, de que estamos peor que hace 5 meses o hace 6 meses. Todos coinciden en eso, los opositores, los oficialistas. La pregunta que sigue es, bueno, ¿para qué estamos peor? ¿Para algo mejor que viene después? Bueno, muchos creen que no. Es como que el país quedó dividido en dos, ¿no? Están quienes creen que este ajuste no va a mejorar nada y quienes creen que este esfuerzo que se está haciendo es porque después viene algo mejor.
Sí, totalmente. Me parece que es así, y creo que desde lo discursivo hoy Javier Milei se le plantea un nuevo interrogante, porque si vemos y analizamos los discursos de Javier Milei, bueno, fueron un análisis descriptivo de a dónde íbamos si él no ganaba la elección, ¿no? Una hiperinflación, una inflación de 18.000%, todo el panorama descriptivo que realizó Milei. Bueno, ya pasamos esos primeros meses, ya salimos de la costa de donde íbamos, hoy estamos en mar abierto, y cuando estás en mar abierto la tripulación empieza a dudar para dónde va el barco. Y me parece que, bueno, ahora el desafío de Milei es poder empezar a mostrar algún rasgo de mejora o hacia dónde estamos yendo, para que no empiece a perder mayor cantidad de votos y no empiece la imagen negativa a ser superior a la positiva, que hasta ahora es algo que no viene sucediendo, pero que puede ser complejo para el gobierno nacional si la imagen sigue cayendo en los términos en los que nos venimos bien. Es decir, vos lo que imaginás es que la paciencia un poco se va agotando, y primero se agotó en aquellos que acompañaron al gobierno en el balotaje, pero que no lo habían hecho antes, y que pone en juego el gobierno la paciencia de esos otros si en los próximos meses no empieza a dar buenas noticias. Sí, totalmente. El núcleo duro de votantes de Javier Milei es solamente el 30%, sí. El 30% que lo votó en las PASO, en las generales y en el balotaje. Sí. Después hay otro 26-29% que llegó de otros espacios políticos. Y es eso lo que pone en juego Javier Milei en este tiempo. Son esos votantes que en mayor medida fueron de Juntos por el Cambio, pero que también fueron de otras fuerzas provinciales, y que empiezan a socavar en la imagen de Javier Milei, no al núcleo duro. El núcleo duro lo va a seguir teniendo porque apoya todas las medidas políticas que fue tomando en este tiempo, y es cierto que el otro 26% no está tan convencido, o en realidad votó a Javier Milei en contraposición a otra cosa, y empieza a dudar del proyecto político. Martín, ha sido muy claro y muy amable, te mandamos un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto. Hasta pronto. Martín Bazán, de CB Consultora, hablando de este estudio que se hizo aquí en la provincia de Entre Ríos y que mide 10 referentes políticos, entre los que se ubican como el político con mejor imagen, el gobernador Rogelio Frigerio, y en el otro extremo de la tabla el intendente de nuestra ciudad, Mauricio Davico. Algunos datos interesantes de lo que decía recién Martín. Bueno, en el caso de Frigerio es el político con mejor imagen. Cuando lo llevas a la Liga de los Gobernadores se ubica en el puesto 16, es decir, el político con mejor imagen de la provincia para CB Consultora no es un gobernador que esté peleando en la tabla arriba con los otros gobernadores. Está en el puesto 16. Después sigue Gustavo Bordet, que tiene el desgaste de la doble gestión, y que los números le dan igualmente positivo. Y después lo que encontrás abajo son muchos políticos con un alto nivel de desconocimiento. Y ahí entendés lo que pasa con los intendentes. ¿Qué pasa? Son muy conocidos en sus pueblos. Ahora, cuando salís del territorio que gobiernan, no lo conoce la gente, y es lógico. Yo lo decía ayer, si vos vas y preguntás quién es Acue acá a la vuelta, no sé, te van a decir que es un escritor, pero no te van a decir que es el intendente de Concordia. Entonces, lo mismo pasa con Davico si, no sé, vas y preguntás en Concepción del Uruguay, acá al lado, y probablemente no lo conozcan. ¿Qué es lo preocupante para mí y para el intendente? Que entre la gente que lo valora negativamente. Es decir, los que tienen una opinión, parece que eso es más preocupante para Palito hoy que el nivel de desconocimiento. El tema del nivel de desconocimiento sería preocupante si faltarían 2 meses para las elecciones, si él tuviese aspiraciones para ser candidato más allá de Gualeguaychú y dijese, che, no me conoce nadie. Acá tengo un problema a trabajar. Me parece que la preocupación del intendente debe ser ver los números y decir, che, hay más gente que me valora negativa que positivamente. Parece que ahí está el tema. Y después creo que estos estudios también sirven para que el peronismo se haga sus replanteos. Porque la sensación que me da es que hay un sector del peronismo que le cuesta entender que perdieron la elección y que necesitan reacomodarse de una manera distinta a la que venían hasta el año pasado. El otro día cuando Pichetto estuvo acá nos decía, el peronismo tiene que modernizarse. Yo coincido muchísimo con esa apreciación. Primero porque, lo decimos siempre, yo siento que el peronismo perdió
mucha materia prima del discurso que la gente quiere, que mucha gente quiere escuchar. Digo, esto de que por ser peronista no puedas hablar de seguridad, de modernización, de eficiencia del Estado, porque te convertís en alguien que no se le hace el juego a la derecha, es un problemón para el propio peronismo, porque le deja de hablar a un sector muy importante de la sociedad que no quiere un Estado bobo y enorme, que no quiere que le cortan las calles cada 15 minutos, que no quiere vivir con inseguridad. Entonces, me parece que es un discurso que dejó de lado el peronismo durante mucho tiempo y que debe recuperarlo. Y que esa modernización va de la mano de hacer una convocatoria súper amplia. A mí me contaban que una reconocida dirigente peronista de la ciudad dice: el peronismo, por estas reuniones que se dieron en la ciudad entre distintos actores del peronismo, se está oligarquizando. O sea, tener un razonamiento tan pequeño como ese es realmente preocupante. Lo condena al fracaso al peronismo. Si el peronismo va a seguir con la lógica sectaria de el kirchnerismo, de encerrarse en lo que dice Cristina, en hacer loas a ese discurso sectario que deja fuera a un montón de gente. Digo, a mí me sorprende que haya razonamientos de ese tipo, ¿no? Esto de, no, se están convirtiendo el peronismo... No, el peronismo tiene la obligación de reconfigurarse. No puede seguir como venía, porque acaba de perder una elección con un tipo que dijo que quería vender órganos. Con alguien que, digamos, el presidente de la Nación dijo los disparates más grandes en campaña y les ganó. Y no solo perdieron acá, perdieron en la provincia, perdieron en el municipio, en el país, perdieron en todos lados. Entonces, si no entienden que tiene que haber un discurso nuevo, si no entienden que tiene que haber nuevas conducciones, si no entienden que tiene que ser más amplio, si no entienden que tiene que tener otras lógicas, les va a volver a pasar lo mismo. Digo... Cuando me contaban esto, digo, qué bárbaro, ¿no? Como el cuento de la marmota, cómo hay dirigentes peronistas que se encierran en el error y siguen insistiendo en esta cuestión de el discurso cerradito del kirchnerismo, básicamente. Sí, o más ortodoxo, ¿no? Aparte, vivimos en una sociedad mucho más compleja, no sé si compleja, pero por ahí diferente a cuando se fundó el peronismo, ¿no? La sociedad ha cambiado, por lo tanto el movimiento tampoco puede ser ajeno a los cambios que ha habido en la sociedad, y en una sociedad también además altamente globalizada. O sea, no nos olvidemos que no es una sociedad tan cerrada o menos comunicada con otros tipos de pensamiento, con otras visiones, como podía ser hace varios años atrás, ¿no? Vivimos en una sociedad hipermediatizada, donde nos llegan noticias de todas partes del mundo, ideas de todas partes del mundo, donde yo insisto en esto, por ahí parecería como ajeno, pero no lo es, donde el algoritmo o las cosas, la gente está constantemente vinculada con la tecnología y la información nos llega a través de un dispositivo móvil, donde ahí se canalizan un montón de informaciones y de ideas y de tipos de divulgación de contenido que no deben ser ajenos también a la reflexión política partidaria, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, de hecho, en las redes, donde la gente pasa mucho tiempo y que se ha vuelto parte fundante de nuestra cotidianidad, realmente estamos expuestos a un montón de tipos de ideas. Y de hecho, el presidente de la Nación utiliza mucho sus redes sociales y utilizó mucho sus redes sociales en campaña para difundir sus ideas, sus expresiones, incluso muchas veces ni siquiera produciendo él mismo lo que difundía, sino retuiteando ideas de otras personas. Sí. Entonces digo, no se puede, pero ningún partido político puede seguir pensando o moviéndose de la misma forma. Sí, no, pero además lo que pasó, básicamente, a mí me da la sensación que lo que pasó el año pasado con un outsider que pasó de los sets televisivos al sillón de Rivadavia sin escalas en meses, es que hubo una bomba al sistema político de la Argentina, y que no solo es el peronismo quien debe reconfigurarse, también lo que quede Juntos por el Cambio. ¿Cuál va a ser el rol del PRO? ¿El PRO se va a convertir en lo que era el radicalismo en Cambiemos? ¿Va a ser el furgón de cola de Javier Milei dentro de La Libertad Avanza?
será un aliado que vaya detrás de lo que quiere el presidente, va a tener identidad propia, existe Juntos por el Cambio. ¿Qué va a pasar en las ciudades? Uno ve, no sé, bueno, el caso de nuestro intendente, por ejemplo, que llegó al poder por Juntos por el Cambio, pero hoy uno lo identifica más con Javier Milei que con, no sé, que con Mauricio Macri o con Cambiemos. Bueno, de hecho, este gesto de decir, bueno, quien se adhiera al paro va a ser descontado, habla un poco también de una decisión. Es una señal al gobierno nacional. Yo también pero no es la primera ni seguramente sea la última. Sí. El intendente estuvo acá hace algunos días y nos dijo que incluso ya hubo charlas internas familiares charlando sobre la posibilidad de una eventual candidatura a futuro por La Libertad Avanza. Entonces, la sensación que me da es que esa bomba que es Javier Milei para el sistema político argentino obliga al peronismo a reconfigurarse de una manera distinta a la que venía haciendo, y también le pasará a Juntos por el Cambio lo mismo, si es que va a seguir existiendo, qué va a pasar con el radicalismo, que se divide para votar en las cámaras y para saber si es oposición de Milei, si es oposición dialoguista, si es parte del gobierno, como le pasa a Petri, que pasó de ser radical a cerrar con un viva la libertad carajo. Digo, hay de todo. Parece que el sistema político todavía no sale del shock de lo que fue la victoria de Javier Milei.